Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si usted va a la iglesia de San Luis de los franceses en Italia, se encontrará con una obra del gran maestro del Renacimiento, Caravaggio, una obra que se realizó en 1602. Esta obra se titula El llamado de San Mateo, la vocación de San Mateo. Y bueno, el maestro renacentista plasmó el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está llamando a Mateo, que era recaudador de impuestos, y lo manda a ser un apóstol de Jesucristo, uno de los 12. Y a partir de ese momento, dice la Escritura, Mateo dejaría todo y lo seguiría y terminaría escribiendo un evangelio, el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento lo hizo un hombre que fue un recaudador de impuestos, que a nosotros no nos dirá mucho, pero era un tremendo pecador en ese tiempo. No que pagar impuestos sea pecado, De hecho, es justo lo contrario ahora en este contexto. Pero en ese momento, ser recaudador de impuestos era ser tremendamente pecador. Pero lo singular de esta obra, la vocación de San Mateo de Caravaggio, es que está considerada la máxima obra con la técnica del claroscuro. Así como el David de Miguel Ángel es la máxima expresión en escultura, esta obra vendría a ser el máximo representante de la técnica del claroscuro, que es una de las técnicas más complicadas que existen en pintura. Solamente los grandes maestros lograron realmente dominarla. Podríamos hablar de Caravaggio y Rembrandt, básicamente, por la enorme dificultad que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la luz y tiene que ver con la oscuridad y todo lo que hay en medio. Y el claroscuro representa como ninguna otra técnica, o trata de hacerlo, representar la realidad. Por eso es tan complicado, porque es muy difícil plasmar la realidad. Esta técnica del claroscuro, trasladada a la fotografía, el maestro de la fotografía, el Caravaggio de la fotografía, fue Ansel Adams. Y él dijo algo muy interesante. Ansel Adams dijo: la fotografía es, antes que ninguna otra cosa, antes que nada, una forma de ver. No es la mirada misma. La fotografía es una forma de verse, pero no es la mirada misma. Y es que muchas veces, y nosotros interpretamos la realidad a través de un lente o de una perspectiva que puede estar distorsionada. Una interpretación de la realidad, no la realidad misma. Y nosotros nos hemos acostumbrado a cosas que interpretan la realidad sin darnos cuenta que no son la realidad misma. Un ejemplo de esto, hablando de fotografía, yo no sé si tú sepas cuál es la diferencia entre una fotografía de las de antes y una fotografía digital. Bueno, las fotografías análogas plasmaban el efecto óptico real. Las fotografías digitales no. La fotografía digital es una interpretación digital de la realidad, no es la foto como tal. Se puede deshacer en unos y ceros, es información digital. Por eso se puede manipular con tanta facilidad. Por eso ahora pueden hacer con una fotografía cosas increíbles, pero si parece real. No, es que no era real. Es una interpretación. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, si hablamos de dinero. Un billete, si tú tienes un billete, ese billete no tiene en sí mismo un valor real. Es una representación de un valor, que lo ideal es que estuviera respaldado en oro. Se supone que los billetes están respaldados en oro, porque en sí mismo el papel y la tinta no vale mucho. Hubo una época donde en México se manejó el centenario. Esto sí tenía valor. Por eso sigue valiendo. Este no es un centenario de chocolate, no hay nadie. Al rato me asaltan y ¿con qué pago? ¿Sí? Voy a tener que pagar con rostro y este rostro le pertenece al mundo, entonces no. ¿Sí?
Pero el centenario sí tenía valor, un valor intrínseco. El billete no. El billete es papel y tinta y por eso puede cambiar su valor. Se puede devaluar. Puede de un día para otro no valer absolutamente nada, lo que vale el papel. El oro no, el oro podrá subir y podrá bajar, pero siempre va a tener un valor real. Y es que la verdad, cuando hablamos de la verdad, la interpretación es la interpretación correcta de la realidad. La verdad es la interpretación correcta de la realidad. Con esto en mente vamos a la Biblia, Colosenses capítulo 2, verso 16 en adelante. Colosenses 2, 16 en adelante. Es una instrucción del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa y dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Hay que entender qué está pasando aquí. El apóstol Pablo está hablando de los ritos y de las tradiciones judías. Y está diciendo: no dejen que nadie los juzgue, no se dejen intimidar, no se sientan condenados por lo que comen, por las fiestas, por la luna nueva o por guardar el sábado. Aún hoy, 2000 años después de esto, sigue habiendo iglesias que se andan peleando que si hay que guardar el sábado o que hay que guardar el domingo. Bueno, el apóstol Pablo le dice a la comunidad cristiana más judía que ha existido: no se dejen juzgar por eso. Y fíjense lo que continúa diciendo en el verso 17. Todo esto es sombra. Hoy vamos a hablar de luz y de sombras. Y dice, todo eso, las fiestas, guardar el sábado, el Pesaj, el no comer cerdo, todo eso son sombras de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Dice, la verdad no es guardar el sábado, la verdad no es el Pesaj, la verdad no es las celebraciones. Eso son una sombra de la luz que va a venir y que va a traer toda verdad, va a revelar toda verdad. Y esa verdad, dice, se halla en Cristo. Y por eso yo quiero en esta mañana que reflexionemos sobre el concepto del claroscuro, utilizándolo como una metáfora poderosa de nuestra existencia. Y es que en la Biblia vamos a encontrar muchas referencias a los claroscuros. Vamos a 1 Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz, Dios es fuente de toda luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Sin embargo, también somos conscientes de que nuestra vida está llena de contrastes. La vida de todo cristiano tiene aspectos luminosos y tiene también sombras. Esto es tan real que queda plasmado en uno de los salmos más famosos, el Salmo 23. Y un hombre que supo de contrastes, un hombre que Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él, escribió el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. David entendía y declara que hay un transitar en claroscuros a lo largo de nuestra vida. David reconoce que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, la presencia de Dios acompaña y da fortaleza. Y en nuestras propias vidas experimentamos este claroscuro. Hay momentos de alegrías y momentos de triunfos. Momentos donde la luz de Dios brilla intensa y claramente, pero también hay momentos de dolor y de confusión, donde la oscuridad parece que nos envuelve. Y es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras de Jesús en Juan, capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es nuestra luz en medio de la oscuridad, nuestra esperanza en los momentos más difíciles. Y así como en una pintura donde el claroscuro añade profundidad y belleza, en nuestras vidas el contraste entre la luz y la oscuridad nos permite experimentar el amor y la gracia de Dios de una manera más profunda. No solamente pasamos por estos claroscuros en la vida a causa del pecado,
y a causa de nuestras malas decisiones o de las malas decisiones de otros, sino también Dios lo permite para que podamos experimentar su amor, su gracia y su poder a una mayor profundidad. ¿Cuántos no hemos salido de periodos oscuros en nuestra vida con mayor fe, con mayor entendimiento, más dependientes de Cristo? Creo que todos nosotros, ¿no es cierto? Nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad la luz de Dios seguirá brillando, guiándonos y dándonos esperanza. Y alguien aquí puede estar pasando hoy la etapa más oscura de su vida. O alguien aquí hoy no está consciente de que está a punto de entrar a una etapa oscura en su vida. ¿Por qué? Porque son inevitables. No hay forma de evitar. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. La buena noticia es que si usted está en una etapa oscura hoy, o el día de mañana se encuentra en una etapa oscura, si todavía respira, si todavía le palpita el corazón, quiere decir que el lienzo de su tiempo sobre esta tierra no está concluido y que el Maestro de Maestros sigue trabajando en él y que Dios es el Maestro del claroscuro. Si hoy está en una etapa de oscuridad, puede estar seguro, no puede tener duda de que vendrá una etapa de claridad. Siempre vendrá una etapa de claridad, siempre. El problema de nuestros momentos de penumbra es que en la penumbra no se puede ver con claridad. Por eso, Dios nos exhorta, nos instruye y nos entrena a aprender a andar por fe y no por vista. Porque Él sabe que en nuestros momentos de oscuridad, en nuestros momentos de confusión, en los momentos donde no podemos ver con claridad el plan de Dios, no podemos discernir con claridad los objetivos, no encontramos la salida, nos vamos a confundir. Él lo sabe y por eso nos llama a ser enfocados. Esto me lleva a otra obra maestra del claroscuro, del otro gran maestro del claroscuro que fue Rembrandt, en una obra maravillosa que se llama Tormenta en el mar de Galilea. Sabemos qué episodio Rembrandt está plasmando ahí. Ese episodio donde los apóstoles están en medio de una tormenta, rodeados de oscuridad, y de repente tienen una aparición, aparece Jesús, pero ellos en ese momento no sabían que era Jesús. Entonces, yo quiero que tratemos de imaginarnos ese momento. Yo no sé si alguna vez has estado en alta mar. Es oscuridad absoluta. Pues ¿de dónde va a haber luz? La luz de la luna nada más y de alguno que otro rayo que cae, porque además es común. Pero no hay luz, no hay luz. Quizás has estado en alta mar, pues eres de los privilegiados que ha ido en un crucero. No, yo ahora en alta mar en una lanchita. Es oscuridad absoluta. Bueno, así estaban estos 12 hombres, en una oscuridad absoluta, pero además en una tormenta. Y no cualquier tormenta. En esta tormenta había fuerzas espirituales involucradas, al grado que se atemorizaron. Recordemos que eran pescadores. Eran hombres curtidos, acostumbrados a la mar. Y aquí tenían miedo. Imagínense qué tamaño de tormenta era. Entonces, imagínate estar en una lancha, en una tormenta, en medio de la oscuridad, y puede empeorar. Sí, de repente hay una aparición. Ellos ven un espectro, dice una versión, dicen ahí hay un espectro, un fantasma, y se llenan de temor. Pero Pedro trata de ver más allá de la tormenta y dice, espérate, esa figura como que se me hace conocida, como que ese caminar se me hace familiar. No, es un demonio, es un espectro, es un fantasma, decían los demás. Y él dice, no, creo que es el Maestro. En medio de esta tormenta, si el Maestro está aquí, ¿por qué nos estamos hundiendo? Si el Maestro está aquí, ¿por qué está tan oscuro si Él es luz? Si el Maestro está aquí, ¿por qué no estamos en paz y calma? Pedro dice, no, se me hace que es el Maestro. ¿Y qué hace Pedro? Se enfoca en Él y todavía le dice, si eres el Jesús, mándame a llamar. Si eres Jesús, mándame a llamar.
Fíjense, Pedro no necesitaba que Jesús lo llamara para ir tras él. Él podía aventarse a nadar hacia él. Lo hizo en otras ocasiones. Lo que él le está diciendo en realidad es, si tú eres quien yo creo que eres, porque aquí algunos dicen que eres un fantasma, otros dicen que eres un demonio, si tú eres, muéstrame tu poder y sosténme. Mándame a llamar y sosténme con tu poder en ese llamado. Y Jesús le dice, ven, y todo va a estar bien. Y conocemos la historia. Pedro baja de la barca y empieza a caminar, sostenido por la fe en Jesucristo. Pero dice la Escritura que empieza a ver la tormenta, empieza a desenfocar, aparta la mirada de Jesús y se empieza a hundir. Y bueno, Jesús viene y lo rescata y lo regaña incluso. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos enseña muchas cosas. Pero una de las enseñanzas que yo quiero que desprendamos hoy es que nos enseña que es posible caminar hacia Cristo rodeado de tinieblas. Pedro estaba rodeado de tinieblas, estaba en una tormenta. Él ni siquiera estaba seguro, pero dijo, si eres, sosténme y voy hacia ti. Y fue hacia él. Y Jesús lo sostuvo. En nuestras tormentas, enfoquémonos en Jesús y digamos de lo mismo. Si tú eres, indícame, llámame. Y nos enfocamos en Él y nos enfocamos en su palabra. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que sucedió con Pedro. ¿Para qué crees que está esa historia ahí? Para nuestra enseñanza, para nuestro provecho. Tu matrimonio está naufragando, enfócate en Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Sé el esposo, la esposa, el varón, la mujer que Cristo manda. Y Cristo los va a sostener. Tienes problemas con tus hijos adolescentes, no tienes trabajo, estás en medio de una tormenta, enfócate en Cristo. Sigue las instrucciones de Cristo y Cristo nos va a sostener en medio de las tinieblas, en medio de las tormentas. Nosotros queremos que todo esté clarito para obedecer a Jesús. No funciona así. La fe no es por vista. Se camina a ciegas, pero no a sordas. La fe es ciega, sí, pero no es sorda, ni es tonta. Es sabia. ¿Qué necesitamos? Enfocarnos en Jesús. Va a haber ocasiones donde no lo vamos a ver con claridad, pero lo podemos escuchar. Podemos seguir sus instrucciones. Son tan claras que por si acaso tienes broncas de oído, las dejo por escrito, en blanco y negro, para que no haya falla. Solamente tenemos que confiar y seguir. Vamos a Hebreos capítulo 12. Fíjate en qué términos lo va a poner el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí habla de la gran nube de testigos, pero en muchas ocasiones, en nuestro caso, esa gran nube puede ser una gran nube de problemas. Ahí está hablando de la gente que está en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros nos sentimos con una gran nube que amenazan con tormenta, pero de problemas. Una gran nube de deudas. Una gran nube de divisiones. Una gran nube de conflictos. Bueno, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La instrucción es, ante la tormenta, ante las adversidades, despójate de todo peso y del pecado. Hay tormentas que son autocreadas, autoinfligidas. Esas no se van a ir. Por mucho que ores, por mucho que ayunes, no se van a ir hasta que no cambies tu forma de vivir. Pero hay otras que llegan, que van a estar ahí, y nosotros no las causamos. Alguien las causó por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso. Confiar en el Señor. Y, dice, correr con paciencia la carrera. Número 1, paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque nosotros vamos a vivir en estos claroscuros hasta que Cristo vuelva.
o hasta que nosotros seamos llamados a su presencia, lo que ocurra primero. Hasta que una de esas dos cosas no pase, vamos a superar una tormenta para luego caer a otra. Y vamos a superar esa tormenta para luego caer a otra. La Escritura nos enseña que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Claro, vamos a ir siempre en un plano más elevado, pero la gente no se da cuenta que entre victoria y victoria que hay en medio es una guerra, porque no puede haber victoria donde no hubo lucha, no puede haber conquista donde no hubo oposición. Lo que Dios nos promete no es una vida sin problemas, no es una vida sin tormentas, hasta que Él vuelva. Él va a llegar un día donde la Escritura dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, porque todo eso habrá pasado. Pero eso no va a suceder hasta que Él venga. En lo que Él viene, lo que sí nos garantiza y nos promete es victoria. De gloria en gloria, de victoria en victoria. De lucha en lucha, de tormenta en tormenta. Y como vamos de victoria en victoria y de glorias cada vez mayores, ¿qué crees? Las tormentas cada vez van a ser mayores también. La resistencia a la oposición cada vez va a ser mayor. Pero Dios no lo hará para que tengas miedo, sino al contrario, para que cobres ánimo y te des cuenta del tremendo poder del llamado que Cristo tiene para todos nosotros. Y eso es maravilloso. Por eso, cuando dice estas cosas os digo para que tengan paz, dijo Jesús en una ocasión, junto a sus discípulos, digo, les voy a decir algo para que tengan paz. A ver, dinos, maestro, ¿va a haber guerra, enfermedades, persecución? No, paz, tenía paz antes de que me lo dijeras. Dice, no, pero te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque va a pasar. Y no quiero que te confundas. No quiero que cuando no puedas ver con claridad te confundas. Por eso escúchame, esas cosas van a pasar. Va a haber persecución, va a haber violencia, va a haber crisis, va a haber división. Dice, pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Les doy potestad contra escorpiones, contra alacranes y contra toda fuerza del maligno, y nada les podrá hacer daño. ¿Es una buena noticia? Dale un aplauso al Señor. Es una buena noticia. Entonces la instrucción es, despojemos de todo peso, de toda preocupación. No va a pasar nada. Hablando de estas tormentas, no fue la primera que pasaron los apóstoles. En otra ocasión, se vino otra tormenta y Jesús estaba en la barca. Y Jesús estaba dormido. A veces parece que Dios se duerme, ¿no es cierto? Que nosotros estamos enfrente de una gran problemática, enfrente de una crisis, enfrente de una tremenda necesidad, y oramos, y oramos, y oramos, y como que Jesús estuviera dormido. Bueno, aquí estaba dormido literalmente. Y los apóstoles lo van a despertar. Y van a decir, maestro, nos hundimos, nos estamos hundiendo. Y Jesús reacciona de una manera que en un principio nos parece extraña. Dice, pero ¿por qué gritan? O sea, ¿pero por qué me despiertan? Pero ¿cómo que por qué te despertamos, maestro? Porque nos estamos hundiendo. Y Jesús dice, ok, perdóname, no me había dado cuenta. Perdóname, se me fue, me dormí, sí, se me fue. Qué bueno que me despiertan, si no el mundo se acaba. No, Jesús de hecho los va a regañar. Y les digo, si lo pensamos un poquito, nos daremos cuenta qué absurda fue la actitud de los apóstoles en despertar al maestro. O sea, realmente, ¿qué pensaron que iba a pasar? Que al otro día iba a salir en el periódico de Galilea, murió Jesús con los 12. Eso no puede pasar. Bueno, a veces nosotros actuamos así de irracionales. Tenemos promesas del Todopoderoso. Las estamos corroborando hoy mismo. Donde dice, no tengas miedo, no importan los nubarrones, no importan las tormentas. Mira, ahí te va este ejemplo, ahí te va esta historia, ahí te va esta otra, para que veas lo que va a suceder todas las veces. Lo peor que te puede pasar es que te falte la fe. Eso es lo peor que te puede pasar como hijo de Dios, que te falte la fe. Y cuando nos falte la fe, Jesús va a ir por nosotros y nos va a tomar de la mano y nos va a levantar y nos va a decir, qué burro eres. Si puedes caminar con el agua, aprende, eso es lo peor que puede pasar. Cuando Jesús vuelva, Él promete que va a encontrar a su iglesia en victoria y de pie y radiante. Dice la Escritura que ni las puertas del infierno
pueden prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, iglesia, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Volvemos al texto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque a veces nos asedia. Despójate de eso. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les decía que es paciencia porque va a durar un montón de tiempo. Hace poco, un amigo mío de mi edad tuvo un bebé. Y me dijo, ya estoy muy grande para tener un bebé y se me está haciendo muy pesado. No es lo mismo cuando tenía 20 que ahora, a mi edad, un bebé. Y me dice, pero va a pasar. Le digo yo, sí, como unos 40 años más o menos. Porque hay preocupaciones que no pasan. Hay preocupaciones que no pasan. Van a estar ahí siempre. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, paciencia, pero dice, córrele, corre. En otra ocasión yo venía en carretera y empezó a caer una tormenta. Una de las tormentas más temibles que me han tocado en carretera. Yo no venía manejando, porque yo no veo muy bien para conducir de noche. Pero no se veía absolutamente nada. Y venía un chofer. Y el chofer, yo veo que como que acelera, cuando no se veía absolutamente nada. Entonces yo me preocupo y le digo, ya, pero mejor nos paramos, mejor haga alto, vamos a detenernos a que pase la tormenta. Y me dice, no, es muy peligroso. Aquí en una autopista, con esta lluvia que no se verá, pararte es peligrosísimo porque hay gente que viene atrás que no nos va a ver. Lo que hay que hacer es salir rápido. Y no se preocupe, yo conozco muy bien esta carretera. Y veo mejor que usted. No se preocupe. Vamos a salir lo más rápido posible. Es lo que nos está diciendo aquí. Los problemas son inevitables. Hay tormentas que van a ser inevitables, pero no son permanentes. Hay que salir de ellas rápidamente, lo más rápido que se pueda. Y aquí está la fórmula. Lo primero, despojarnos del peso que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esa carrera? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Concentrarnos en enfocarnos, aunque sea una silueta de Jesús, aunque sea una silueta de su información, de sus instrucciones, enfocarnos en ella. Es la manera de salir lo más rápidamente posible de ese embrollo, porque es muy fácil distraernos con las cosas temporales de este mundo. Andamos enfocados en tener éxito profesional, búsqueda de placer, comodidades, acumulación de riquezas. Pero el Evangelio nos llama a un enfoque mucho más elevado. Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás va a caer en su lugar. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos con Jesús. Aún en esos momentos de niebla, aún en esos momentos de tormenta, aún en esos momentos de penumbra, en esos momentos aún más, con mayor razón, enfocarnos en Jesús, autor y consumador de la fe. La palabra dice que para el que tiene fe, todas las cosas son posibles. No perdamos el enfoque. Hoy yo los exhorto, amada iglesia, a que nos comprometamos nuevamente con el Evangelio, que nuestras vidas reflejen la verdad y el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Y que este enfoque no sea solo una parte de nuestra vida, sino que moldee cada aspecto de quienes somos en realidad. Que todas nuestras acciones, que todas nuestras palabras, que todos nuestros pensamientos estén arraigados en la verdad que es Cristo. Y que a medida que mantenemos nuestros ojos en Él, experimentemos la plenitud de vida que solamente se puede encontrar en su presencia. En los altibajos de la vida, Dios es nuestra luz, nuestro refugio, nuestra fortaleza. No tenemos otra. Todas las demás son falsas. Todo otro refugio al que tú recurras cuando estás agobiado, cuando estás asediado por el pecado, por la culpa, es una distorsión de la realidad. Solamente Cristo es el verdadero refugio. Solamente Cristo es la verdadera fortaleza. Debemos buscar su luz en todo momento y confiar en su amor eterno para guiarnos a través de los claroscuros de la vida
y con la absoluta certeza de que en nuestros claroscuros que estamos viviendo hoy, en la oscuridad que estás viviendo hoy, ese lienzo que es nuestra vida, los años que nos quedan, todavía son años donde el Maestro va a trabajar. La mano del Maestro toda poderosa, la mano del Maestro toda misericordiosa sigue trabajando en el lienzo de nuestra vida. Y tenemos entonces la confianza de que cuando el Maestro termine su obra en nosotros, la gente podrá ver esa obra y ver esos claroscuros y decir, ahí hay un cristiano, ahí hay una cristiana, ahí hay una familia en Cristo. Y mira nada más los claroscuros. Es una obra maestra de Dios. Nuestra vida, Dios la diseñó para que asombre a los demás, para que vean lo que Dios puede hacer en uno de sus hijos, en una de sus hijas, en una de sus familias. Así que, hola la oscuridad, dale, levanta tu cabeza, es más, levántate y vamos a cantar, porque se vienen momentos de claridad. Así que no le tenga miedo a los claroscuros, aprendamos de ellos y salgamos de ello lo más rápidamente posibles como hijos de Dios, porque aún en la oscuridad no olvides que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se fue, dio una última instrucción. Dice, yo me voy, pero les envió al Espíritu Santo. Y en lo que regreso, ahora ustedes, iglesia, ustedes son la luz del mundo. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.